Cuando yo vi que había que volver a montarse, yo pongo un pie y empieza de nuevo esa cosa a tambalearse, yo, ay Dios mío. Jamás pensé yo estar aquí. Llegó la policía. Nos botaron de allá, ahora hay que ir para otro lado. Saber que estás cruzando el Amazonas. Yo pensé que se había formado un tiroteo. Aquí es por hamacas que uno pues las tiene que comprar, usted mismo las arma y ya tiene ahí para dormir sabroso. Me quedo y les estoy grabando desde... Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para mi canal, Henrito para todos. Hoy llega un video que mira, ustedes me tenían loco. Henrito, ¿pero dónde tú estás? ¿Pero tú estás haciendo la travesía todavía? Caballero, hoy todas las dudas se van a despejar, porque a través de este video les voy a contar cómo ha sido mi experiencia en mi travesía para llegar a mi destino, que lo van a saber bien pronto. Pero presten muchísima atención a lo que les voy a aclarar a continuación. A través de este video no es mi objetivo de alentar a la emigración, ni a estar cruzando países, ni a estar arriesgando vidas, en fin, nada de eso. Así que por favor no me estén preguntando tampoco cosas que yo no diga en este video, ¿ok? Porque no es mi objetivo para nada. Esto es simplemente mi experiencia en mi travesía. ¿Capichi? ¿Quedó clarito eso? No se fijen mucho en el fondo. Aquí estoy en mi pequeña renta donde me estoy rentando, que ya se las voy a mostrar después, más adelante. Vamos a comenzar en 3, 2, 1. Mi travesía comienza desde que el avión toma altura y cada vez voy viendo cómo mi cubita bella se ve más y más pequeña. Pero parece que esta isla del Caimán no me quería dejar detrás, ya que inesperadamente hicimos una escala en Santiago de Cuba. La escala fue de aproximadamente 20 o 30 minutos, algo relacionado con el mantenimiento del avión, y también se sumaron algunos pasajeros. Luego el avión despegó ya sí rumbo a mi destino, que lo van a saber bien pronto. Y después de aproximadamente como 5 o 6 horas de vuelos, llegué a Surinam. Todos los pasajeros súper felices, ese alivio que tú sientes cuando sientes que el avión aterriza y que estás en tierra de libertad. Bueno, les voy a dejar un videito y todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo feliz. Una vez que llegué al aeropuerto ya de Surinam, pues bueno, ya me estaba esperando la persona que me iba a llevar para el hostal en el que estuve exactamente 3 días, ya que llegué un lunes y el próximo jueves continuaba mi travesía. Ya estamos en Surinam. Qué emoción, familia, oficialmente estamos en tierra de libertad, Dios mío santo. Aquí estamos ya en el aeropuerto, ya pasé por el check-in de aquí de Surinam, todo bien, todo al full. Familia, qué emoción, no me lo puedo creer todavía. Miren cómo tengo esos ojos, yo ni siquiera he dormido. Durante estos 3 días en Surinam tuve la oportunidad pues de conocer un poco, de visitar algunas de sus tiendas, de sus mercados. Yo realmente me quedé anonadado. Mi primer choque capitalista. ¿Qué les parece si les dejo algunos pequeños videitos de estos 3 días? Fue tanta la variedad y la belleza para mis ojos que debo admitirles que me excedí grabando en estos 3 días en Surinam. Así que solamente les dejaré unas pequeñas imágenes de todo lo mucho que grabé y que me hizo quedar impactado en este choque capitalista. Es para volverse loco, y esto apenas comienza. Miren qué bonitas estas medias, familia, wow, qué lindas. Wow, miren las chancletas zapitos. Estas se ven mucho allá en Cuba. Las tiendas eran tan grandes que en una de estas tiendas que subía al piso de arriba, que era súper enorme, pues me perdí. Y era ahí donde tocaba
speak in English. Déjame preguntar por dónde puedo bajar, porque ahora sí estoy perdido. ¿Hablas español? No. English? Yes. Where is other to down? Down over there. Ah, para allá. Yeah. Ah, thank you. Miren familia, la banderita de Cuba. Con respecto a mi comodidad en este hostal en el que estuve 3 días, pues bueno, no les puedo explicar. Un trato espectacular. Yo tenía un miedo de que la comida de ese hostal fuera de esa comida de Surinam picante, rara. Pues no familia, todo el tiempo estuve comiendo rica comida cubana. Gracias Dios mío, de verdad que eso me tenía muy pero muy preocupado. Ya solamente faltaba un día para que la travesía continuara y bueno, era necesario comprar algunas cosas de comer y agua sobre todo para poder mantenerme hidratado, porque me comunicaron que lo que venía conllevaba muchas horas de espera. Ya cambié como 6 o 8 dólares en dinero de aquí de Surinam y vamos a ver si me alcanza para algunas cosas que necesito llevarme porque el viaje es bastante largo. Empezar a documentarles a partir de ahora en adelante va a ser un poquito difícil, ya que bueno, ahora es que comienza la verdadera aventura, ustedes saben. Comienza la verdadera travesía, tomando un bus que me llevaría para la frontera de lo que es Surinam, donde yo estaba, y Guyana Francesa. Unas lucecitas que se ven al fondo que les voy a estar dejando ahora mismo en el video, pues ya esas lucecitas eran Guyana Francesa. Y la frontera, pues básicamente los dos países los divide un lago en el que hay que cruzar en una canoa que yo no les puedo explicar los nervios que yo tenía. Mira, tú ponías un pie y ya eso se empezaba a tambalear así. Y ustedes saben, son varias personas, entonces uno iba así, no se podía ni mover. Este fue una de las partes más difíciles para grabarles. No se las puedo documentar familia, era demasiado complicado. Una persona estornuda y ya eso se empieza a tambalear. Yo no veía la hora de ya tocar la tierra ya de Guyana Francesa, que era el próximo lugar al que tenía que ir. Gracias a Dios fue súper rápido y todo eso pasó como en 10 minutos, porque esas canoas tienen como un motorcito y entonces va súper rápido. Pero sí fue un momento de bastante nervios, para serles sincero. Ya estamos aquí en Guyana Francesa. Y bueno, de aquí no nos podemos mover, tenemos que esperar hasta que hagamos algún proceso migratorio. No sé si es un papel, un cuño, lo que dan algo para estar legal aquí en Guyana. Si salimos de este techito, de este parquecito, estamos ilegales y nos pueden deportar. Así que tenemos que estar aquí no sé hasta cuándo. Ya en Guyana Francesa debíamos estar pues prácticamente todo el día, como desde las 6 de la mañana que llegamos hasta las 2 de la tarde en un parquecito que queda ubicado justamente al lado de emigración, ya que teníamos que esperar a las 2 para que nos atendieran y ahí pues nos pusieran un cuño y unos papeles para poder movernos y estar 100% legales en la Guyana Francesa sin ningún problema. Esas horas se hacen eternas y realmente la mejor decisión fue mi compra, que yo compré varios panes, mayonesa y como 5 pomos de agua, los cuales hicieron muchísima falta porque hacía muchísima calor. Algunos buscaron la forma pues de dormir y descansar un poco. Para mí fue imposible porque habían una cantidad de hormigas que me estaban picando por todos lados y no, era una cosa que yo no pude descansar. Pero bueno, cubanos al fin, ustedes saben que el cubano es hablador, es bonchador. Al final me reuní ahí un piquetico como de 5 gente, nos pusimos a conversar hasta que llegó las 2 de la tarde. Ahí nos ubicamos todos pues ya ahí mismo en la entrada de migración y teníamos que esperar unos minutos que nos indicaran que ya podíamos pasar. Hacía mucha calor, hacía un perro solazo, pero bueno, ya los minutos nos mandaron a pasar. Pidieron nuestros pasaportes, nos pusieron un cuño de la Guyana Francesa y nos dieron unos papeles para poder estar legal sin ningún problema. Bueno, mi familia hermosa del canal, ya salimos de aquí de migración de Guyana Francesa. Ya tenemos todo, ya el cuñito, todos los papeles bien para poder andar aquí 100% legal. Así que ya podemos continuar esta aventura, así que no se vayan. Aproximadamente como a los 5 minutos de salir ya de migración de la Guyana Francesa, llegó la policía. Fue un momento de muchos nervios porque bueno, tú ves una patrulla de policía y tú te vas a asustar. Y más cuando yo vi que se bajaron los 2 hombres. Uno acostumbrado a los policías de Cuba, ¿no? Y se bajan con esos
trajes, con esos armamentos, y tú dices, oh my gosh, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Pero no hay absolutamente ningún problema, ya todos teníamos nuestros papeles. Ellos mismos escanearon el código del pasaporte y automáticamente salía que estábamos legal en la Guyana Francesa. Fíjense, un proceso que hicimos hace pocos minutos y ya estaba registrado en el sistema. Así que simplemente nos desearon las buenas tardes, que no había ningún problema y que podíamos seguir con nuestro trayecto. Luego seguimos en unos carros para el próximo destino y ¿qué creen? Aproximadamente como a los 10 minutos saliendo ahí de migración nos volvió a detener la policía. En este caso no se dio el pasaporte, se dio los papeles que nos habían dado en la inmigración. Y nuevamente fue algo súper rápido, los policías súper amables y pudimos seguir sin ningún problema. Qué tranquilidad el uno saber pues que tienes todo legal y que no vas a tener ningún problema, porque así es como se deben hacer las cosas. De ahí en adelante fueron varias horas de viaje hasta que llegamos por la noche a la capital de Guyana Francesa. Estamos aquí en la capital de Guyana Francesa. Estamos aquí haciendo una estancia en tipo como un mercado, un supermercado. Y porque aquí tenemos que esperar el próximo medio de transporte que nos va a llevar para Oiapoque, que ya estaremos llegando por la madrugada. Son como las 8 de la noche aquí, horario de Guyana Francesa. Y bueno, nos espera un largo camino porque faltan unas cuantas horas de viaje. Yo no les puedo explicar, familia, qué belleza de verdad. No sé, las luces, todo, los mercados. Bueno, yo me quedé impactado. El choque capitalista nuevamente, imagínense ustedes. Ahí en la capital de la Guyana Francesa estuve entrando por primera vez a un McDonald's. Ustedes no se imaginan cómo yo sufría y viendo a la gente mordiendo las hamburguesas esas jugosas. Y yo con una perra hambre que no se pueden imaginar. Pero todo por el sueño, habrá tiempo para dar mucho gusto. Pero esto fue muy cruel, familia, muy cruel. Luego de la capital de la Guyana Francesa, el próximo destino era Oiapoque, Brasil. Ese trayecto, ya cuando el carro se apartó un poquito de la capital, las calles con más curvas y lomas que había visto en mi vida. Miren, yo no sé cómo esos choferes pueden. Ellos doblaban y yo iba así y así. Ay, el cordel este aquí metido. Es que aquí estoy tendiendo la ropa, imagínense ustedes. Y yo me tambaleaba para un lado y me tambaleaba para el otro. Miren, no les puedo explicar, yo no sé cómo pueden. Y si era cuando subían las lomas y bajaban, se sentía como una montaña rusa, ese escalofrío que te da en el estómago. Una medalla para el chofer porque yo no sé cómo podía manejar todas esas calles. Aquí en el medio de la nada, de la selva, en alguna parte aquí de Guyana, ya supongo que faltan pocas horas para llegar ya a la frontera con Brasil. Paramos un momentico para hacer pipi o el que quiera hacer una necesidad. A ver si alcanzan a escuchar, se oyen los bichos. Aquí pueden haber cobras, pueden ver, no sé, bichos de todo tipo. De hecho nos dijeron que no nos acercáramos mucho para allá. Hasta que ese carro me llevó para la frontera de lo que ya dividía la Guyana Francesa con Oiapoque, Brasil. Adivinen qué dividía estos dos países. Otro lago. Cuando yo vi que había que volver a montar, si yo pongo un pie y empieza de nuevo esa cosa a tambalearse, yo, ay Dios mío, protégeme Señor con tu espíritu. Y nuevamente no les pude grabar nada porque eso es una parte muy pero muy arriesgada. Tú no puedes llamar la atención, tú no puedes encender luces, además que tienes que ir así sin poder moverte, porque si eso se volca nos caemos todos y nos ahogamos. El que no sabe nadar se ahoga. Ahí íbamos por todo el lago, ahí a punto de unos minutos de llegar a Oiapoque, Brasil, y yo nada más escuchaba al tipo que iba manejando la canoa que le decía como a otras canoas, de policía, y yo tenía un miedo. Yo, ay Diosito, por favor protégenos, mira que hemos pasado mucho trabajo para llegar hasta aquí, para tener algún problema a último momento. Pero gracias a Dios todo salió bien. Como a los 15 o 20 minutos que se me hicieron eternos, llegamos a Oiapoque, Brasil, donde en ese momento hay que andar súper rápido, y nos montamos en el próximo carro que nos llevaría para el hostal en el que íbamos a pasar la noche. En este hostal, bueno, no les puedo explicar, el trato súper amable, nos dieron comida buena, comida rica. Ahora les voy a estar dejando el video. La comidita del hostal, carnecita, esto es como con gris, pero con unas ensaladas que nunca había visto. Esto en Cuba no sé, queso rallado y debajo de la carne hay más arroz. Dios mío, comida capitalista. No familia, ahí me equivoqué, eso no era queso. Es común, pienso que en Brasil la gente, bueno, le gustaba echarle a la comida y yo me quedé frío, pero no era queso. Ya estoy aquí en el hostal de Oiapoque, aquí en Brasil.
Mañana tenemos que levantarnos bien tempranito, a las 7 de la mañana tenemos que estar todos listos para que nos pongan el cuño, estar legales en Brasil. Les voy a estar dejando también unas imágenes de la habitación, súper cómoda. Pude bañarme, pude descansar y al próximo día disfrutar de un delicioso desayuno antes de seguir el próximo trayecto, que era legalizarme en emigración de Oiapoque, Brasil. Fíjense si el cubano inventa, que mire lo que yo traigo de Cuba, los polvitos de refresco de Cuba Zuco, para en los lugares así que van parando, llenar pomo de agua y hacer mi propio refresquito para mantenerme hidratado y para tener refresco y para no tenerme que verme obligado a comprar refrescos por ahí. Fíjense la mentalidad del cubano y economizando, al menos yo que ando apretadito. Estoy aquí en emigración en Brasil haciendo la colita para poder obtener el cuño en mi pasaporte y bueno, los papeles para poder estar de momento legal aquí en Brasil, que con esos papeles puedo ir a cualquier parte de Brasil. Ya saliendo de migración con un cuño en el pasaporte, ya tenía un permiso para estar legalmente durante 60 días en el país. Es decir, que sin ningún problema yo podía ir a cualquier terminal o incluso a un aeropuerto y viajar hacia otro estado de Brasil, que durante 60 días no tendré ningún problema. Ya con este permiso en Brasil. Próximo destino, family, Macapá. Esto no es una mochila, es una bolsa de sueños. Que conste, hoy yo no falo portugués. Vamos para la familia, sin miedo al éxito. Macapá, otro estado de Brasil en el que el trayecto nuevamente en carro fue súper largo. Luego de aproximadamente unas horas de viaje estuvimos parando para comer algo, como en una pequeña cafetería en medio de la nada. Yo me quedé sorprendido de la cantidad de cosas que había para comer ahí. Había wifi gratis. Vaya, yo no les puedo explicar. Uno no sabe lo atrasado que está en Cuba hasta que tú no sales de Cuba. Me pareció bastante interesante la comida, pues como les estoy dejando en los videos, era por peso. Tú te ibas echando en el plato todo lo que tú querías. Si tú querías echar carne de pollo, carne de cerdo y carne de res en el mismo plato, te la podías echar. Luego te la pesaban y según el pesaje, pues te lo cobraban, en este caso en reales, que es como se llama la moneda de Brasil. Ahí me eché un buen almuerzo que me dio muchísima energía para seguir mi travesía. Luego de varias horas de viaje llegué a Macapá, otro estado de Brasil, donde ahí pasé mi primera vergüenza como un guajirito en el capitalismo. Empiezan a tirar unos fuegos artificiales y yo estuve a esto de meterme abajo de una mesa porque yo pensé que se había formado un tiroteo. Familia, he dado un brinco cubano al fin en un país que no conocí. Dije, no, ya se formó el tiroteo aquí mismo. Ay, qué susto me he dado, familia. Pero bueno, este lugar súper hermoso, este lugar de Macapá, había como si fuera una feria, había muchas diversidades para los más pequeños, había aquí al lado como un lugar enorme, no sé si era un cine o un antro que estaba lleno de jóvenes. De verdad, nuevamente las luces, no sé por qué uno dice las luces, debe ser que el cubano después de vivir tantos apagones ve tantas luces y se vuelve loco. Luego de esto nos correspondía coger el ferry. El ferry es un crucero o barco, como lo prefieran llamar, que nos iba a llevar para Belém, otro estado de Brasil. Y aquí comienza para mí una de las experiencias más maravillosas de esta travesía. Aquí estamos en el crucero que sale mañana a las 8 de la mañana para Belén. Como pueden ver, aquí es por hamacas que uno pues las tiene que comprar. Usted mismo las arma y ya tiene ahí para dormir sabroso. Miren, ahí está todo el mundo armando sus hamacas. Y bueno, ya mañana que arranquemos, bueno, comienza la próxima aventura. Así que no se vayan. Mientras cruzaba el ferry, pues era bastante interesante después de ver tantos documentales, tantas películas, saber que estás cruzando el Amazonas. De verdad fue una experiencia única. Además que ves tantas cosas que desconoces de este mundo. Ves como pequeños poblados en medio de la nada. Ves estas pequeñas casitas. Ves a niños pequeños como en canoas. Ahí que van al lado de los barcos y los propios barcos les tiran bolsas de comida. En el mismo ferry les estaban tirando bolsas de comida. Pero niños como de 5, de 6 años. Yo me quedé frío. Y ves tantas cosas que en la vida habías visto. Bueno, en una de esas que yo estoy acostado en mi hamaca como queriendo echar un sueñito, empiezan a hablar en portugués por el micrófono. Yo no entendía nada, pero cuando yo escuché que dijeron algo de café gratis,
Miren la matazón que se formó. Todo el mundo quería un vasito calentico de café gratis. Estamos llegando a Belén, estaba viendo por la ventana, por ahí les voy a estar dejando unas imágenes, ya se ven los edificios, la ciudad. Bueno, estoy súper ansioso por llegar. Cuando llegué a la terminal de Belén, yo quedé impactado la cantidad de cosas de comer que vendían en esa terminal. Dios mío, en una terminal, o sea, dulces de todo tipo, embutidos, pan, comida, platos de comida, refresco, Coca-Cola. Aunque todavía no me toca tomarme la Coca-Cola del olvido. Pero yo quedé de verdad impactado. Y yo me ponía a pensar, si es que ni en las propias tiendas o mercados de Cuba hay nada de esto, ¿cómo es posible que en una simple terminal haya de todo? De verdad, sin palabras, familia. En qué cómica esta parte, parece como la parte ante una guagua, pero no es una guagua, es como... Bueno, es un lugar donde te atienden igual. Estoy aquí en la parte arriba, que es como 2 pisos más arriba de la terminal. Por allá atrás está la guagua en la que me voy para el próximo destino. Nos habían comunicado que el bus tenía todas las comodidades, tenía baño, tenía para cargar el teléfono, los asientos súper cómodos. Y sí, nada ajeno a la verdad, excepto por un pequeño problema. No había electricidad para cargar los teléfonos. Yo no les puedo explicar la matazón que se formaba cada vez que ese bus paraba. Cafetería, restaurante, donde fuera, ahí tú veías a todo el grupo de personas bajando para lograr conectar los teléfonos, tener algo de carga y poder informar a la familia, que lógicamente están preocupados. Familia, estamos aquí en la segunda terminal. Aquí tenemos que coger un bus que sale a las 4:30 para Sao Paulo. Terminal de Goiânia. Y siguen los choques capitalistas. Qué terminal tan hermosa, Dios mío. Ahí les voy a estar dejando unos videitos. Había de todo, de todo, de todo. Pero bueno, algo bastante curioso y cómico para contarles de esta terminal es que ya muchos necesitábamos darnos un baño, pero la ducha había que pagarla. Cubanos al fin, ustedes saben que el cubano inventa. Nos pusimos de acuerdo un grupo y mientras uno estaba dentro del baño, el otro afuera en el lavamanos llenaba el pomo de agua y se lo tiraba por arriba mientras que el otro se bañaba. Y esa fue la estrategia que hicimos para poder bañarnos, o al menos lo necesario, para no tener que pagar la ducha. Hasta que tristemente el señor que limpiaba los baños me vio haciéndolo muchas veces y me llamó la atención. Oye, uno creyendo que podía estar ahí todo el tiempo que le daba la gana, mira, nos botaron a todos. Mira, todo el mundo con la paqueta. Nos botaron de allá, ahora hay que ir para otro lado. A ver, no piensen mal, es que llevábamos mucho tiempo en esas mesas sin consumir nada y lógicamente pues en algún momento nos iban a decir que nos teníamos que ir de ahí. Ya de ahí entonces nos fuimos ya para la parte que iba a llegar el próximo bus que nos iba a llevar para Sao Paulo, otro estado de Brasil. Henrito, ¿tú estás cruzando Brasil completo? Pues sí, familia, es la que hay. Y pasan las horas y seguimos en guagua, familia. Miren, ya yo no tengo ya trasero de sentarme, estoy acalambrado desde aquí hasta acá. Pero bueno, ya estamos en la terminal de San Pablo, donde aquí vamos a coger el próximo bus que sale a las 2:25 de la tarde y apenas ni siquiera son las 9 de la mañana. Miren, en esa terminal de Sao Paulo yo no me pude tomar ni un cafecito caliente. El café más barato costaba como 11 reales, que es la moneda de Brasil, casi $3. Válgame Dios, que me duraron bastante aquellos panes que había comprado por allá por Surinam. Que de hecho les voy a estar dejando un videito ya del último pedacito de pan y la última embarradita de mayonesa que me quedaba en el pomo. Como metí el pan ahí, improvisé y me lo comí. Luego de toda la mañana y un poquito de la tarde en esta terminal de Sao Paulo, pues correspondió montarnos en el próximo bus que nos llevaría para el estado de Curitiba, otro estado de Brasil. El trayecto de Sao Paulo hasta el estado de Curitiba pues fue
ya vamos a decir que el más corto. Vale resaltar que todas estas otras guaguas, excepto la primera, pues sí ya tenían electricidad y podíamos cargar los teléfonos. Cuando llegamos al estado de Curitiba, que yo pongo un pie bajo la guagua, no les puedo explicar el frío que hacía. Familia, 11:32 de la noche y hace un perro frío que no se puede imaginar. Y ya estamos aquí en Curitiba y aquí vamos a coger algo para ningún lado, familia. Me quedo y les estoy grabando desde Curitiba, Brasil. Ah, no chingues, no mames, qué pedo, no. La madre Henrito, pero ¿cómo que te quedaste a vivir en Brasil, el país del que nunca hablaste, el país que nunca reaccionaste a los supermercados? Pero ¿qué es lo que está pasando? Familia, y es que la vida está llena de sorpresas y yo necesitaba salir de Cuba sí o sí. Dicen que la luz de adelante es la que alumbra y a mí se me dieron todas las luces una tras otra. Travesía de Surinam hasta Brasil, hasta Curitiba, Brasil. Pues voy para allá. Y aquí estoy, familia, en Brasil. Además de que económicamente no podía comprar el pasaje para Nicaragua y hacer la travesía hasta México. Para esto me alcanzó raquíticamente, pasando un poco de trabajo, pero logré llegar hasta aquí. Así que si quieres saber cómo va a ser mi vida en Brasil como un inmigrante cubano, pues por favor tienes que suscribirte y quedarte en este canal, porque por supuesto que los videos van a continuar, las energías positivas a pesar de las difíciles situaciones van a seguir, así que tienes que quedarte o unirte a esta familia de Henrito para todos. Y bueno, mi familia hermosa del canal, de esta forma estamos llegando al final de este video, mi experiencia, mi travesía y mi destino, que ya muchos lo saben, algunos sospechaban, otros no. Pero en la encuesta todos votaron por México, casi todos. Así que estaban errados, siento decepcionarlos. Y nuevamente, muy pero muy importante y quiero volverlo a decir. El objetivo de este video no es para nada promover a la inmigración, ni a cruzar países, ni a arriesgarse, ni a dejar sus países de origen. Esto lo hice yo porque pude hacerlo, porque quería hacerlo, porque necesitaba hacerlo y les estoy contando mi experiencia. ¿Ok? ¿Capich? Nos vemos próximamente en un nuevo video for my YouTube channel, Henrito para todos. No, familia, ahí me equivoqué. Eso no era queso. Es común pienso que aquí en Brasil a los brasileños... La juventud está preparadísima.